viernes y bueno, nos tocará seguir el curso de la enseñanza que estamos teniendo en Segunda de Pedro. Le voy a pedir que me acompañe y abra su Biblia ahí, precisamente en Segunda de Pedro. Vamos a empezar así, en caliente, con lo que Dios quiere hablarnos, porque creo que todo lo que ha estado haciendo el Señor desde que empezamos en la mañana a orar, durante el momento de oración, ha tenido eh, mucha armonía con lo que va a ser el tema del día de hoy. Ahorita lo vamos a poder constatar juntos. Señor, te agradecemos el que podemos estar esta mañana aquí. Gracias, Señor, porque es por tu misericordia, porque es por tu impresionante poder y amor, Señor, que nosotros podemos estar aquí como congregación, como hijos, como siervos, como amados. Gracias, Señor, porque tú eres el que hizo la obra, el que la sigue siendo en nosotros, Señor, y el que por medio de tu palabra y por medio de tu espíritu quiere seguir tratando con nosotros y transformándonos para hacernos a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, porque la disposición incluso que tenemos para estar hoy aquí, tú la pones por tu espíritu. Tú eres el que nos motiva, el que nos hace tomar la decisión de venir, de asistir, Señor. Y gracias, Padre, porque algunos de siempre y otros tal vez por primera vez o por visita, Señor, estamos aquí, Señor, pero concluimos algo, que si eso tú lo pusiste en nuestro corazón y si tú lo permitiste, es porque tienes un propósito y tienes algo que decirnos en esta mañana. Así que abrimos nuestra mente, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea sembrada en nuestra vida, Señor, y pueda, por medio de tu Espíritu Santo, ser una semilla de vida, Señor, y ser una semilla que cambie nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a un poquito a hacer un poquito a regresarnos un poquito en algunos versículos, porque es muy pertinente que dado que todo lo que hemos estado viendo en Primera de Pedro hasta ahorita ha sido como tratar de hacer un zoom en el texto en muchos casos, porque el texto nos lleva a tenernos que detener constantemente en algunos conceptos, en algunas palabras, en algunas cosas que ya se han mencionado, pero hoy voy a tener que regresarme un poquito para ampliar un poco el panorama y darnos cuenta de una forma más global de todo lo que ha estado hablando el apóstol Pedro, y darnos cuenta de algo tan importante que aparte de ver cosas nuevas que vamos a ver, entender un poquito de lo que ya se ha hablado para poder decir, caray, todo esto forma parte de lo mismo, del mismo mensaje, del mismo paquete de cosas que Pedro está tratando de transmitirle a la iglesia, y que es súper importante que entendamos los porqués. Bueno, dicho esto, tengo que decir que para empezar nos vayamos al versículo 11. En el versículo 11, donde empieza a hablar, ya después de que Pablo dejó muy claro que somos pueblo de Dios y que fuimos escogidos, y que empieza como a tratar de explicar para qué, y varias veces durante todo el pasaje dice fuimos llamados a, y entonces Pedro está tratando de decir para qué, pero la primera palabra con la que empieza a decirnos todo lo que nos quiere decir es amados. Y en esa primera palabra, Pedro no nada más
trata de decirle amado hermano, sino que es algo mucho más profundo. Tiene que ver con que nos entendamos con esto, hermanos. Pónganme mucha atención. No podemos vivir una vida en Cristo como deberíamos vivirla si no estamos conscientes de que ya fuimos amados por Dios. Ya fui amado. Hay estudios que demuestran, y se han hecho muchos, que demuestran que los grandes delincuentes, los grandes sociópatas, las personas más malas, más perversas, son aquellos que desde su niñez fueron desechados, no tuvieron amor, no fueron abandonados. O sea, esa sensación de abandono, de falta de amor, de falta de aceptación, provoca en las personas una desviación de características, ¿sí? Y cuando Pedro empieza a tratar de explicarnos para qué fuimos llamados, lo primero que nos dice: ojo con algo, ustedes ya fueron amados, ustedes ya fueron aceptados, ustedes ya fueron abrazados por el amor de Dios. Entonces, no nos perdamos en los qué hacer, porque en todo lo que hemos visto desde hace 2 semanas y en lo que vamos a ver un poquito hoy, avanzar un poquito más, a veces nos perdemos en las cosas en las que Pedro dice hagan esto y no hagan esto. Pero oye, no nos perdamos en el hacer algo o en no hacer algo, sino que a veces el entender que el hacer o el no hacer no es para ganarme algo de Dios o algo de alguien. Yo ya soy en Él, yo ya fui acepto en el amado. Entonces, todo lo que yo hago no es para que Él me ame, ¿no? Todo lo que mis reacciones en Dios no dependen o no están para provocar en Él algo, no. Más bien es al revés, porque Él ya me amó, porque yo ya lo entendí, entonces yo puedo hacer. Dicho eso, entonces nos debería quedar más claro que cuando en el pasaje seguimos leyendo ahí dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan. Ahí empieza a decir cosas que no tendríamos que hacer, pero siempre con el énfasis del por qué. Porque yo ya sé quién me amó. Ok, luego dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Qué significa eso? Porque cuando habla de una manera de vivir buena, ¿quién califica eso? Si lo dejamos solamente en las cosas superficiales del texto, en cosas que se hacen y en cosas que no se hacen, podríamos llegar a una conclusión incorrecta y poder decir: yo veo en X persona que hace esto, palomita, que hace esto, otro tache, de acuerdo a las cosas que aquí dice que hagas o que no hagas. Pero ojo, alguien puede hacer algo que aparentemente o según lo que dice el texto es bueno, pero ¿quién te dice si lo hizo con una buena motivación o no? ¿Quién te dice si alguien no escucha que un hermano tiene necesidad y simplemente por quedar bien enfrente de otros saca un billete y se lo da? La palabra de Dios dice que ames a los otros y que si tienes que darle, le des. Pero ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? Entonces, cuando empezamos a meter las motivaciones en todo esto, lo superficial de nuestras acciones es eso, es algo superficial. Y Pedro en ningún momento está queriendo dejar como reglas
o acciones superficiales solamente para seguirlas por seguirlas, sino dejando un parámetro mucho más alto. Dice, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, dice, para que los que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, otra vez dice, vuestras buenas obras. Y ahora sí, Pedro empieza a profundizar y empieza a hablar de los cómo. Dice, por causa del Señor, yo subrayaría eso, por causa del Señor. Y entonces, ahora sí, Pedro empieza a decir las buenas acciones, las buenas cosas, el listado de situaciones que está enlistando Pedro. Todo tenemos que meterlo en una cápsula que tendría que ser por causa del Señor. ¿Qué significa eso de por causa del Señor? Yo lo podría definir en tres cosas. Por lo que Él hizo por mí. Por lo que Él hizo por mí. La otra cosa sería para demostrar que mi fe en Él es algo real. Si mis acciones y mis decisiones las tomo fundado en lo que Él hizo por mí y fundado o alineado a que mi fe en Él es algo real, entonces tiene un fundamento importante. Pero hay una tercera razón, y esta yo la considero súper importante, porque cuando dice por causa del Señor, imagínense que agreguemos ahí por causa de que el Señor está en mí, por causa de que el Señor está en ti, en ti, en ti. Wow, cambia completamente todo. Si yo entiendo que Él me amó y cuando Él me recibió con su amor y yo lo recibí a Él en mi vida, le di acceso a vivir en mí, entonces por causa de que Él vive en mí, yo puedo hacer muchas cosas mucho más fácilmente y puedo dejar de hacer muchas cosas que no convienen también mucho más fácilmente, porque soy consciente de que Él vive en mí. Entonces dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Entonces cambia completamente la perspectiva, porque alguien pudiera decir, yo ni creo en Jesús, pero yo sí me someto a las autoridades. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el que cree y no cree? No es la acción, es quién, por causa de quién y por causa del qué es que lo estoy haciendo. Y entonces yo puedo someterme a una autoridad, aunque la autoridad, como en el caso de los primeros cristianos, sea su principal enemigo o perseguidor. Yo podría hacerlo porque entonces es por quien vive en mí. Así como Jesús, que estando frente de Pilato, le dijo, pues la autoridad que tienes, mi Padre te la ha dado, sabiendo que no iba a tomar ninguna acción, pero inclusive aceptando eso. De todas formas, nunca declaró ningún juicio ni ninguna mala palabra contra ninguno de los que le acusaban, ni lo juzgaban incorrectamente. Por eso yo me puedo someter, y dice, ya sea al rey como a superior, o a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Dice que haciendo bien, subrayaría yo también eso, haciendo bien, y vuelvo a recalcarlo. ¿Quién define que lo que estoy haciendo es lo bueno? No necesariamente la acción superficial, sino la motivación que me llevó a tomar esa acción. Dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y ahí sí, primera cosa que yo pondría como en un listado, porque Pedro nos quiere empezar a enseñar cómo vivir.
y en el cómo vivir empieza a hacer una referencia de algunas cosas, de algunas personas o de algunas circunstancias. Y entonces, como libres, la primera cosa que dice Pedro es como libres. Cualquiera que vive como libre va a empezar a decirnos cómo deben vivir aquellos que han sido liberados por el Señor. Dice, pero no como siervos, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahí hay una contradicción aparente, porque dice, siendo libres, vive como siervo. Ah, caray, si ya fui liberado, ¿por qué tendría yo que vivir como siervo? O sea, como otra vez siendo esclavo de alguien. Ah, bueno, pues hay una gran diferencia. Jesús me ha liberado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de mi vida anterior en el mundo, para tener la libertad ahora de servirlo a Él. Antes nadie podía, de hecho ni ahora, nadie puede servir a Dios si quiere servir sirviendo su pasado, si quiere servir sirviendo a alguien más. ¿Sí? Tienes que ser libre primero de tu pecado y de todo eso para poder servir. Entonces, como libres, aquellos que quieran realmente ser libres, tienen que aprender a vivir como siervos de Dios. Y luego empieza a aclarar Pedro algunas cosas que dejan de una forma muy general lo que Pedro quiere dejar como recalcado. Algo que no puede quedarse solamente en términos superficiales, porque dice el versículo 17, honra a todos, honra a todos. La honra no se puede hacer solamente de una forma superficial. No es solamente darle su lugar a alguien, sino la honra tiene que ver con, a ver, cómo reaccionas cuando a la persona que le diste el paso ya te dio la espalda, ¿no? Porque otros pueden honrar a alguien y por atrás clavarle un puñal. Pero el verdadero hijo de Dios, no. El verdadero hijo de Dios la honra es real. No es nada más cuando me ven, no es nada más cuando hay un foro, cuando la persona a la que quiero honrar me puede recompensar con algo, no. Sino inclusive cuando no me ven, o inclusive honrando a aquellos que no me pueden recompensar. Dice, porque dice honra a todos. Honra a todos. Luego dice ama a los hermanos. ¿A cuáles? ¿A los que nos caen bien? No. ¿A los que vienen todos los domingos? No. Ama a los hermanos, a todos, incluso a los que puedan tener un carácter difícil. Los líderes dirán a los que son rebeldes, etcétera. A todos los hermanos tenemos que amarlos, a todos. Es que no me saludó, ama a todos. Y luego dice teme a Dios. ¿Quién califica eso? El único que puede calificar el temor genuino a Dios, ¿quién es? Pues Dios. Dios. Porque a lo mejor alguien llegará a un culto y se hincará. Alguien llegará a un culto y levantará sus manos. Alguien llegará a un culto y cantará fuertemente. Alguien llorará. ¿Eso refleja el temor de Dios? Puede ser, pero tal vez puede ser que no. El verdadero temor a Dios solamente Dios lo evalúa. Y entonces el temor a Dios es algo que inclusive sale de estas cuatro paredes. El temor a Dios es algo que se tiene que ver en todo momento y en todo lugar. Y Dios lo ve. Y el pasaje más adelante empieza a hablar de aprobados. Entonces, ¿cómo somos aprobados? Los que realmente honramos, los que realmente amamos, los que realmente tememos a Dios. Ahí tenemos 3 parámetros como para ser aprobados. Y luego dice al final, honra al rey. Pareciera como
como que a Pedro se le patinó y como, eso ya le habías dicho. No, espérate, es que aquí Pablo quiere recalcar algo, por eso lo vuelve a decir. Inclusive a ese rey que te quiere matar, porque era literal que el emperador los estaba persiguiendo y los quería matar, incluso a él, hónralo. Ahí yo creo que muchos de nosotros patinaríamos. Si a veces con el vecino, si a veces con el jefe, si a veces con alguien que solamente en algún momento provoca cierta fricción con nosotros, ya está ardiendo la chispa. Lo que está diciendo Pedro, parte de lo que desde el principio les dije. ¿Eres consciente de que Dios te amó? ¿De que Él ya te amó? Él ya te amó. Entonces, si Él ya me amó y yo lo amo a Él, yo puedo honrar. Si Él ya me amó y yo lo amo a Él, entonces puedo amar a los hermanos. Si Él ya me amó y yo le amo a Él, entonces tengo un temor de Dios vivo y eficaz. Inclusive, si Él ya me amó y yo le amo a Él, puedo inclusive honrar a mi perseguidor. Incluso, solamente. Ok. Hasta ahí se quedó el texto la semana pasada. Y ahora vamos a retomarlo hablando de lo que sigue diciendo Pedro. Primero le habló a los libres. Luego le habla a los criados. ¿Quiénes son los criados? El criado es todo aquel que a lo mejor ahorita ya no estamos en épocas de la esclavitud, de que hay esclavos y están reconocidos. En aquella época sí, pero el criado sería todo aquel que tiene un patrón, que tiene un jefe, aquel que debe el fruto de lo que gana a alguien más. O inclusive si tú tienes un negocio propio, ¿quién sería tu jefe? Serían tus clientes. Serían tus clientes, porque si tú perdieras tus clientes, pierdes tu negocio, ¿sí o no? Entonces, automáticamente aquí en este escalón como que estamos todos, porque de alguna forma nuestro ingreso depende de alguien y sabemos que es Dios en última instancia, pero aquí en este mundo Dios ha puesto a alguien que nos pone un depósito, algo, ¿sí? Y si tú te debes a alguien que a ese dice, estad sujetos, no nada más sujetos, dice ¿con qué? Con todo respeto. Con todo respeto. Yo durante muchos años en mi trabajo he visto pasar muchas personas y hay mucha gente que habla mal del lugar donde trabaja, habla mal de sus jefes, habla mal de sus compañeros, habla mal de la empresa, pero cobra cada semana, cobra cada quincena, él saca la sonrisa y sigue hablando mal. ¿Qué actitud es esa? ¿Qué actitud es? A mí en mi trabajo ya me conocen, hay gente que me conoce y que a veces quiere contarme cosas y desde que empiezan diciéndome, oye, te traigo tal, no quiero saber, ni quiero. O sea, si alguien hizo mal, un jefe hizo mal, ni quiero saber. ¿Por qué? Porque no quiero dejar de respetar a quien me paga. Si Dios está usando a una persona o a una empresa para bendecir mi vida, y yo así lo creo, ¿por qué yo atentaría contra esa persona o contra esa empresa? Implica honrar, ¿sí o no? Implica honrar. Si tú dices, Dios me dio mi trabajo, honra la fuente de tu ingreso, hónralo. Es más, inclusive si tuvieras cosas muy malas que de plano digas, oye, aquí están robando, yo no puedo callarme, pídele al Señor que te mueva a otro lugar y Dios lo va a hacer. Pero
con la boca cerrada frente a ellos y con tu boca abierta solamente ante Dios. Que la gente pueda ver en nosotros como cristianos, gente que tenemos principios de honra delante de todos los demás. ¿De acuerdo? Dice, con todo respeto, dice, no solamente a los buenos, a los afables, o sea, a aquellos que son buenos de tratar, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Y entonces, esto de merece aprobación no está hablando solamente de la actitud de someterse, sino de la motivación por la cual te sometes, ¿sí? Merece aprobación. Y si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, o sea, el hecho de que Dios esté en nosotros nos hace conscientes de su presencia en mí. Y entonces yo soy consciente de que Él está conmigo y Él me está viendo cómo actúo, ¿sí o no? Entonces tendría que poder reaccionar de esta forma. Y luego sigue diciendo, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportas? O sea, si lo queremos poner en nuestros términos, imagínate, tú eres trabajador de alguien y te encuentran robando. Y de repente vienes a la iglesia y dices, oren por mí, porque me están denunciando en el trabajo y me quieren quitar la chamba. ¿Qué honra merece eso? Si hiciste algo malo. Pero si haciendo lo bueno, dice, pero si haciendo lo bueno sufres, y no nada más dice sufres, dice, y lo soportas. Sufres y soportas. Algunos de nosotros estamos tan mal acostumbrados, y digo mal acostumbrados porque todavía ni nos pellizca la vida y ya estamos llorando. Y no soportamos nada. Nada. No es nada más sufrir, dice soportar. Y entonces en el soportar tendríamos que quitar a veces cosas como, ay hermano, ore por mí, porque... Ah, ¿y qué te pasó? O sea, yo lo primero que le digo a algunos hermanos cuando me dicen, hermano, ore por mí, a algunos que no conozco su caso, lo primero que les pregunto, ¿usted ya oró? Porque si usted me pide que yo ore por usted y usted ni siquiera ha tenido o se ha dado el tiempo de usted mismo orar delante del Señor, entonces no le urge tanto, entonces no está sufriendo tanto. ¿Sí o no? No se me asusten, no se me asusten, pero es una realidad. Porque a mí me ha pasado, o sea, si yo estoy siendo quebrantado por algo, yo antes de buscar ayuda, ¿sabes qué? Tengo que buscar al Señor. Quiero ver qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor está, si es algo que Él quiere hacer en mí, si es una consecuencia de algo que hice. Yo quiero ser el primero que Él me diga. Si Él está en mí, ¿para qué ocupo al de al lado? ¿Para qué ocupa al de al lado? Para que el Dios le diga a él lo que Él quiere para mí, si Dios está en mí. A menos que yo constantemente esté haciendo a un lado de Dios, a Dios de mi vida. Y por eso ocupo que alguien más me lo acerque, ¿no? Ojo con esto, porque estos son síntomas de cosas. El buen cristiano sabe soportar, porque el buen cristiano sabe que de repente Dios te mete a pruebas y la prueba implica soportar la prueba.
Dice, esto ciertamente, ¿qué? Dice, es aprobado. Todo lo que yo estoy diciendo no es, es que ese hermano es bien duro. No, es lo que Dios espera para aprobarnos. Si lo que Dios ve en nuestras reacciones es como que, apenas nos van a pellizcar, ya estamos llorando, ya vamos con nuestro papá, nuestra mamá, con el hermano mayor para que nos solape, ¿qué va a hacer el Santo Padre de los cielos? Niño chillón. Si yo vi y ni siquiera lo pellizcaron. ¿Me explico? Pero cuando Dios ve que inclusive las circunstancias más difíciles de la vida están cayendo en sus hijos y sus hijos están soportando, ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice, nos ve y dice, palomita, palomita, está madurando mi hijo, está madurando mi hijo. Los que son padres, que de repente ya han visto eso sus hijos, que es como una sensación de satisfacción, ¿sí o no? De ver, hay algo bueno que está pasando en él, que ya ha cambiado, que está mejorando. ¿Por qué? Porque esto implica una madurez. Por eso dice aprobado. Esto es aprobado delante de Dios. El que sufre, pero el que lo soporta, el que sabe sufrir, es aprobado por Dios. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sí, eso subrayenlo por favor, porque de hecho eso es el título de esta enseñanza. Fuimos llamados a seguir sus pisadas. Si Él sufrió, ¿por qué nosotros no tendríamos que sufrir? Si el Dios de los dioses, el Rey de los reyes, el Maestro de los maestros vino y estuvo dispuesto a padecer, ¿por qué nosotros no? Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y entonces vuelvo a recalar en lo mismo. Aquí Pedro no está hablando solamente de la acción de no responder mal por mal, sino que está bien, te hacen algo malo, en lugar de responder te callas, pero hay gente que dice, pues me callo, pero aquí, desde aquí adentro, ¿saben qué? La verdadera obra de Dios, cuando nos demos cuenta que esas reacciones ya fueron quitadas de nosotros, y ya ni siquiera no nada más nos callamos, sino que ya tampoco tenemos esas reacciones internas, ya podemos decir, caray, ya no respondo como antes. Dios está haciendo algo en mí. ¿Y saben qué quiero decirles, hermano? Y es realmente el mensaje de Pedro. Sí es posible vivir una vida diferente, sí es posible, pero dejando que Dios viva esa vida en ti. Por eso dice, siguiendo sus pisadas. Ahí en ese versículo de arriba donde dice, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas, la palabra griega que se usa para dejando ejemplo es una palabra que significa como trazar, como cuando estás haciendo un dibujo, pero cuando pones una hoja semitransparente de un dibujo que ya fue hecho abajo. Entonces los que ya tenemos más edad, antes así aprendíamos a dibujar. Entonces abajo estaba el dibujo y arriba se ponía la hoja y tú ibas trazando como que la línea. Así te enseñan a hacer la A, así te enseñan a hacer la E, pero después así empiezas a dibujar. Y entonces tú aprendes dibujando o haciendo trazos, viendo lo que por debajo está. Seguir las pisadas de Jesús con su ejemplo es literalmente como que si cada una de las cosas que hizo Jesús
fueran dejando una marca en el papel, y después yo en mi vida, puesta la vida de Jesús como soporte de mi vida, empezar a trazar en mi vida en dirección a las pisadas de Él. Y eso implica que yo pueda vivir una vida como la que Él vivió, viviendo en sus pisadas, caminando en ese ejemplo. Y entonces, tú puedes irte a los evangelios. Los evangelios siempre son muy buena lectura, no importa cuántos años tengas en Cristo, y podrás ver qué decía Jesús, qué hacía Jesús, cómo reaccionaba Jesús. Y entonces tú puedes decir: ah, caray, ¿qué tendría yo que decir? ¿Qué hizo Él? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hizo Él? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionó Él? Con su ejemplo sigo sus pisadas. Ahora, nosotros tenemos ejemplo, tenemos la gran bendición de que la obra de Jesús está en un pasado, y de que ese pasado está escrito, lo tengo a la mano. Difícil lo tenían aquellos que no tenían un parámetro. Entonces, si a nosotros Jesús nos dice: dibújame, bueno, pues pongo su imagen y trazo en esos trazos. Pero si alguien fuera de Jesús antes de ese tiempo tratara de hacer eso, sería prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Nosotros tenemos esa facilidad, esa gran facultad, ¿no? Ahora, sigamos leyendo. Dice el versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y ahí nuevamente yo subrayaría esos dos enunciados: estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. No podemos vivir una vida en justicia, en la justicia de Dios, si no hemos muerto a nuestros pecados. No hay una vida de éxito, no hay una vida de victoria en Cristo si yo sigo tratando de vivir una vida en el mundo. No hay, no se puede, no existe. Es una traición mental que yo me estoy haciendo. Me estoy saboteando si yo estoy haciendo eso. Entonces, si yo estoy haciendo eso con mi vida, es como aquel que es medios términos, ¿no? Como alguien que fuera ni frío ni caliente, porque tengo un pie allá y tengo un pie acá. No se puede. Tengo que morir a mi vida en el mundo, tengo que vivir a mis pecados que antes sí hacía, para poder vivir en la justicia. Y luego dice: por cuya herida fuisteis sanados. Y aquí no nada más habla de una sanidad física, sino habla de una sanidad de todo lo que Dios quiere sanar en mi alma, todo lo que Dios quiere sanar internamente de mi vida. Y todo empieza con su amor. Empieza ahí, pero toda mi vida me lleva con su amor. Y durante toda esa vida que me lleva con su amor, yo tengo que intencionalmente tratar de caminar en Él, en su justicia, dejando mi pasado atrás, dejando todo eso atrás. Dice: porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Esto lo dice que en pasado, ¿sí o no? Pedro dice: ustedes eran ovejas descarriadas. Y ahí el mismo Pedro se pone a sí mismo como yo también era oveja descarriada. Dice: pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Y entonces dice: habéis vuelto. En algún momento nos arrepentimos. Habéis vuelto implica que nuestra vida iba en un rumbo, nos encontramos con Jesús o Él se encontró con nosotros,
mi vida tuvo que dar un vuelco y ahora me he vuelto. ¿Hacia dónde? Hacia Él, hacia el camino que Él me quiere llevar. Ya no mis caminos, porque son sus pisadas, no son mis pisadas. Hacia su camino yo me he vuelto. Y si ya he hecho eso, entonces yo ya estoy ¿en dónde? Estoy en el, si Él es mi pastor y yo soy oveja, ¿dónde estoy? En el redil, ¿no? Estoy en el redil. Él es el gran pastor y yo soy oveja. Yo soy oveja. Inclusive el líder más prominente, el predicador más prominente, el apóstol más prominente, el mismo Pedro se asume a sí mismo como oveja. El pastor, todos los demás que creemos en él somos ovejas. Ovejas. Y estamos en un redil. Tenemos todos que aprender a ser ovejas y tenemos todos que aprender a convivir porque estamos en el mismo redil. Y dice, y obispo de vuestras almas. Obispo en la palabra original es alguien que supervisa, que usa sus ojos para supervisar. Ese es el obispo. Dice, obispo de vuestras almas. O sea, él es pastor y obispo, no nada más en términos físicos, sino él pastorea mi alma y él supervisa, observa mi alma, no nada más mi físico. Hay otros pasajes en los que Jesús dice que nuestro Padre Celestial sabe de lo que tenemos necesidad incluso antes de que se lo pidamos. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque Él ve lo que nadie ve, o sea, ve más allá de mi cuerpo, ve mi alma, ve lo que necesito internamente, incluso cosas que yo no sé que necesito, Él las ve. Y Él no las ve para criticarlas, sino para tratar con ellas y para poder cambiar eso. Ahora, después de hablarle a los criados, sigamos leyendo en la lectura. Dice, asimismo ustedes mujeres. Le habló a todos los hombres libres, a todos los hombres criados, y ahora habla de las mujeres. Todo este discurso es algo revolucionario, porque todo esto está sucediendo hace 2000 años. Hace 2000 años. Hace 2000 años las mujeres no tenían derechos. Las mujeres no votaban. Las mujeres no tenían derecho de propiedad prácticamente en ninguna cultura. Las mujeres eran nada, y sobre todo en el Medio Oriente, que es donde está sucediendo esto. Sobre todo en eso. Imagínense si ahorita en el Medio Oriente muchas culturas viven así. Imagínense hace 2000 años que la mujer era nada. Esto es algo revolucionario, porque Pedro está hablándole a las mujeres. ¿De dónde o de quién lo aprendió? De Jesús. ¿Sí o no? Cuando vemos el listado de aquellos que caminaban con Jesús, sus discípulos, había mujeres que lo seguían. En algún momento Jesús dijo, hey, no, mujeres no, aquí este es el club de Toby, puros hombres. No. Esas mujeres no eran discípulas, porque no iban a ser llamadas a ser enviadas como apóstoles. No eran discípulas en ese sentido, pero sí eran seguidoras de Cristo, y Dios nunca las desechó. Dios las arropó dentro del rebaño. Entonces le habla a las mujeres. Ya le habló a los libres, a los criados, y ahora le habla a las mujeres. ¿Y a las mujeres qué les dice? Estad sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué voy a sujetar? Es lo mismo que le dijo a los libres, a los hombres libres. ¿Qué les dijo? Sujétense a toda autoridad. Entonces lo que está diciendo Pedro es, ustedes como mujeres
van a entrar. El cristianismo fue tan revolucionario en toda la época desde que se empezó a predicar culturalmente, porque fue la única religión, si lo quisiéramos ver así, que arropó a las mujeres y les dio un sentido de pertenencia dentro de la iglesia. Pero también Pedro dice, ustedes mujeres van a estar adentro, pero ¿qué tienen que hacer? Lo mismo que los hombres, sujetarse a la autoridad. ¿Quién es su autoridad? Su esposo. Sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y otra vez habla de conducta. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y entonces ya va a empezar a hablar de cosas, pero reitero, no nos enfoquemos en las cosas superficiales, sino en la motivación interna para poder someterme. Ok, entonces hasta ahí le vamos a dejar aquí, pero yo quiero que veamos ahora todo lo que acabamos de ver con una óptica de otro pasaje, porque a veces usar otros pasajes nos permite ver entonces de qué está hablando Pedro, porque Pedro les está hablándole a la iglesia de cómo vivir, y habla de ciertos sectores de la iglesia, que si hombres, que si mujeres, que si libres, que si criados, y entonces le empieza a hablar a todos, como que fragmenta el espectro para decirles cómo vivir. Y ahorita vamos a ver un pasaje en el cual vamos a poder visualizar algunas cosas. Vámonos a Segundo de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Segundo de Crónicas 21 del 1, vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: vayan y hagan censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y entonces este es un pasaje a veces complicado de entender y de explicar, porque estamos viendo un pasaje en el cual David toma una decisión, y está hablando de un periodo de la vida en la historia de David, que él vivió, y él fue rey por 40 años, y durante esos 40 años, la mayoría de esos años, reinó con una manifestación de la gloria del poder de Dios de forma impresionante, pero tuvo más o menos 3-4 años oscuros en su reinado, en los que hizo cosas malas realmente. Y esta es una de las cosas malas. De hecho, hoy vamos a ver como que vamos a tratar de ver el pasaje de Pedro a la luz de lo que le pasó a David en esos 3-4 años negros de su vida, para tratar de entender un poquito con más profundidad qué nos quiere enseñar el apóstol Pedro en su palabra, y obviamente el Espíritu de Dios. En el pasaje podemos ver que David le está dando una instrucción a su general, y la instrucción se la da después de lo que dicen las primeras palabras del pasaje. Dice: Satanás se levantó contra Israel, y ese se levantó en la palabra hebrea original significa que Satanás incitó, Satanás hizo algunas cosas que eran incitar o provocar. Significa estimular, seducir, persuadir, incitar. Eso es lo que significa provocar. Y cuando la palabra aquí dice Satanás, en el hebreo original, esta palabra no está con el acento en que las palabras hebreas acentúan cuando se refiere a una persona, sino que está hablando de lo que significa la palabra Satanás
en términos generales, sino en términos de un adversario. Es lo que significa la palabra Satanás. Cuando la palabra Satanás se hace referencia de un personaje, está haciendo referencia al diablo. Pero cuando la palabra adversario en el original se usa en forma general, sin la acentuación hebrea explícita, entonces está hablando de los adversarios. Y entonces aquí dice que hubo adversarios del pueblo de Israel que se levantaron contra Israel, o estimularon o movieron cosas para provocar algo en David. Ahora, esa provocación o estimulación de cosas terminaron provocando que David tomara una mala decisión y diera una orden nefasta. Esa orden fue mandar a hacer un censo, y ese censo no tendría ningún otro sentido, no lo tenía, sino solamente lo que dice al final del versículo 2. Dice, para que yo sepa, o sea, para que yo sepa el número de lo que estoy contando. ¿Qué era lo que quería contar David? David llega un momento de su vida en que ya es el rey poderoso, y en algún momento, tal vez con los reyes de la derecha, con los reyes de la izquierda, con los reyes del norte, con los reyes del sur, empieza a haber comparaciones. Volteas para todas partes y dices, ¿quién será mayor? ¿Ellos o yo? A ver, voy a contar cuántos soldados tengo, porque el poder de los imperios de aquella época, o de los gobiernos, se medía en el poder del ejército. Y entonces, pues déjame contar cuántos tengo yo, porque el de Siria me dijo que tenía tantos, y el de allá me dijo que tenía tantos. Voy a ver cuántos tengo yo. ¿Dios le pidió contar? No, Dios no le pidió contar. ¿Era pecado hacer un censo? No, no era pecado hacer un censo, pero había una forma de hacer censos. Esa forma de hacer censos está en Éxodo, capítulo 30, versículo 11. Dice ahí la ley: cada persona, cuando se haga un censo, cada persona debe pagar impuesto por sí mismo al Señor, para que nada malo le suceda al pueblo. Entonces, no era malo hacer un censo, pero había una forma de hacerlo. Y la primera cosa que dice la ley al momento de hacer un censo es que cuando se vaya a mandar un censo, tiene que tener un propósito, ¿sí? Y en ese propósito, cuando se vaya a contar, cada una de las personas que se cuente tiene que venir y pagar un impuesto. Ese pago de impuesto era aproximadamente como de 3 gramos de plata, ¿sí? Era plata, pero no era como que imposible que los más pobres pudieran juntar esa cantidad de gramos de plata. O sea, no estaba hablando de que tráete 50 kilos de plata, no, eran gramos. Entonces, cada vez que se hacía un censo, en la ley se estipulaba que todos tenían que pagar un precio. ¿Por qué pagar un precio? Porque el censo, cuando los primeros censos que Dios el primero que Dios pone en la ley, lo vimos cuando estudiamos el libro de Números, que ya estamos por acabar. Vimos que el pagar el censo implicaba que el pueblo reconocía que había alguien arriba del pueblo. Hay alguien arriba de mí a quien yo le tengo que pagar. Número 1. Número 2 es el primer censo que se hizo. Toda la gente acababan de salir de la esclavitud. ¿De dónde pagaron esa plata? La trajeron de Egipto. Dios se las dio. Entonces, ese censo o pagar ese impuesto implicaba reconocer que yo le doy a Dios lo que es de Dios, porque Él me lo dio, ¿sí? En esas dos cosas, el censo y el pagar impuesto implicaba que Dios está arriba y el hombre está abajo. El hombre se tiene que someter a Dios. Es una actitud de sumisión, el censo.
Los censos que hizo Moisés así fueron, actos de sumisión a Dios. Lo que hace David es un acto de rebeldía, porque él quiere contar para saber cuántos son, qué poder tiene, para medirse contra otros. Ya David se estaba saliendo de las trancas del redil. Aquel que había sido el pastorcillo, de pastorcillo a rey, se estaba olvidando que él seguía siendo parte del redil de Dios. Y él en su euforia quiere empezar a contarse para compararse con los demás. Esto no le agradó a Dios. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, dice más adelante que eso no le agradó a Dios. En el versículo 7 dice: esto desagradó a Dios e hirió a Israel. En el versículo 14 dice: Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Qué es lo que hace Dios? Ok, David, ¿ya contaste todos los que hay en el pueblo? ¿Ya contaste cuántos de todo el pueblo son tu ejército? Yo te corto una parte de eso. ¿No quisiste someterte? ¿Piensas tú que según tú, lo que ya lograste, lo que ya creciste, ya eres grande? Yo te corto una parte de ese ejército que te iba a dar la mayor influencia según tú. Él lo corta. ¿Por qué tuvo que llegar David a eso? Alguien dirá: pues es que lo vimos, al principio dice que el Satanás lo incitó, es por culpa de Satanás. No. Vámonos un poquito más atrás del pasaje. Capítulo 20, versículo 1. Dice: aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Cuando el pasaje lo empezamos a leer, que dice que habla de una guerra a la que David no fue, que en el tiempo que los reyes salen a la guerra, alguno va a empezar a atar cabos y se va a dar cuenta que de esta guerra y en este momento de David, en el que él no va a esa guerra y obtiene esa victoria, está hablando del momento que sucede en el segundo libro de Samuel, versículo 11, donde David se queda en Jerusalén, manda a todo su ejército a la guerra, y estando sin hacer nada, no estando donde tenía que estar, ve a una mujer, le gusta a la mujer, toma a la mujer, mata al esposo y hace pues algo muy, muy malo. No nada más malo, sino malo sobre malo, porque fue adulterio, y luego fue matar, y luego fue ocultar, y luego pasó más de 9 meses, porque hasta más de 9 meses después viene el profeta a decirle lo que había pasado. Y le dice: pues tú eres este, tú eres este. Y entonces él dice: ah, caray, yo soy este. Pero en ese momento este pasaje de segundo de Crónicas no hace referencia a lo de segundo de Samuel, sino que hace referencia a otra cosa. En ese mismo momento, cuando David hizo todo eso, que ya se acostó con la mujer, ya mandó matar al esposo de ella, David tuvo la desfachatez de hacer algo. Sigamos leyendo, dice versículo 2: y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Dice: además de esto sacó de la ciudad muy grande botín. ¿Qué significa? Significa esto que David
después de acostarse con Betsabé, de quedarse ahí unos días con ella, mandar a matar a su esposo y esperar unos días a que le confirmaran la muerte, David va. Cuando le avisan que el ejército ya obtuvo la victoria, David dice, pues ya voy. Se presenta a la ciudad de los amonitas, llega con toda su fastuosidad y le entregan la corona del rey. ¿Qué es lo que hace David? Dice el pasaje que David recibe la corona y como que la ve muy pesada, la pesa, y dice que un talento de oro, y que aparte tenía piedras preciosas. Un talento son, algunos dicen que son 20 y tantos kilos, otros 27, unos 27, otros 24, échale 25. Imagínense 25 kilos de oro y piedras preciosas. Y no nada más, David agarra la corona y dice el pasaje que se la pone. ¿Qué significa eso? Significa que una de dos: él se quitó la otra corona, la corona del pueblo de Israel, y se puso la de los amonitas, o que encima de la de Israel se puso la de los amonitas. Cualquiera de las dos cosas que haya pasado, como hubiera sido, eso tiene una gran implicación. Tiene la implicación de que el que antes me gobernaba ya no me gobierna. Tengo en mi cabeza la corona de otro reino. Tengo en la cabeza la corona de otro reino. Significa entonces que pienso otras cosas, veo la vida de otra forma, deseo otras cosas. David estaba perdido. En ese momento de su historia estaba en su momento más nefasto y oscuro. Pero todavía, ni siquiera después de regresar y pasar un año, le cayó el 20 después de lo que el profeta le dijo, sino que tuvo que pasar lo otro, lo del censo. Regresemos a 1 de Crónicas 21 más adelante, 21:15. Porque entonces ya vimos todo lo que hay atrás de esta historia, y ahora vamos a ver cómo termina esa historia del censo. Porque dice el versículo 15: ya habían pasado como 3 años nefastos de David. Esta como que fue la gota que derramó el vaso. Todo lo anterior que había hecho lo había ensuciado a él en su reputación. Lo había hecho deshonrar su llamado, deshonrar su llamado. Pero no le cayó el 20, y siguió y empeoró, y después se llevó a todo el pueblo en una mala decisión, en un arranque. En el versículo 15 dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Ojo con esto, porque entonces la vida de un rey, que es David, no nada más tiene consecuencias en él, en su familia, sino tiene consecuencias en toda una nación y en una ciudad. Dios ya había determinado destruir Jerusalén por David. Literalmente lo dice así. Dice: pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Entonces, este pasaje es impresionante porque Dios determina la destrucción empieza, o sea, el ángel de Jehová empieza a matar, a matar, a matar, a matar. Esa muerte mató a 70,000 personas.
Dios está viendo eso, pero Dios, Él en su misericordia dice hasta aquí. Dice, se arrepintió de aquel mal, y Él en algún momento en que el ángel va barriendo con la ciudad, llega a un punto de la ciudad y dice hasta aquí, pa. Y ahí acaba la maldad. Todo esto sucede, ojo, todo esto en que Dios determina juicio y luego Dios corta el juicio, sucede antes de que David se arrepienta. Vean el versículo 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: no soy yo el ta. O sea, después, hasta que David vio que estaba avanzando la mortandad, que Dios ya había cortado, cae David al piso y se arrepiente y empieza a decir cosas en las que vemos un arrepentimiento sincero. Pero es bien importante algo, que la misericordia de Dios sucede antes de que David se arrepienta. ¿Por qué? En este caso, ¿por qué? Porque alguien dirá, bueno, pues entonces no necesito arrepentirme. No, lo que pasa es que en este caso hay algo bien importante que tenemos que ver. Esta era de Ornán, porque queda escrito que el ángel de la muerte se detuvo en la era de Ornán Jebuseo, que es un terreno que le pertenecía a ese personaje Ornán Jebuseo. Esa era o ese terreno es el mismo lugar donde más o menos 1000 años antes de David, 900 años antes de David, había sucedido algo. Dios le había dicho a Abraham: lleva a tu hijo, a tu único hijo, y sacrifícalo. Y se fue caminó 3 días, subió a un monte, a un lugar donde estaba a punto de sacrificar a Isaac. Ese lugar es este mismo lugar. Este mismo lugar. Impresionante. Impresionante. Porque así como Dios le dijo al ángel: detente hasta aquí, a Abraham 900 años antes le dijo, cuando estaba a punto de enterrarle el cuchillo a su hijo, le dijo: detente. Pero otra cosa bien importante, este mismo lugar, cuando seguimos leyendo en el pasaje de que David se arrepiente, después David termina comprando ese terreno, y en ese terreno se construye después el templo, el altar, donde se empiezan a ofrecer sacrificios a Dios. En ese terreno, en ese templo, que ahorita no existe ya el templo, pero está el terreno, enfrentito de ese terreno, donde Jesús murió por nosotros. Está donde Jesús murió, el mismo lugar. Entonces estamos viendo como si voy a tratar de explicarlo así. Vamos a suponer que esta hoja es la línea de tiempo. Ahora sí que me escuché como muy volviendo al futuro, como que es la línea del tiempo. Aquí empieza el tiempo de Dios, acá estamos nosotros. En algún momento nosotros, si viéramos hacia atrás en el tiempo, diríamos: mi vida está acá, hace 2000 años está la muerte de Jesús, hace 2700 años, 2800 años se construye el templo, hace 2850, 2900 años está la historia de David, hace tanto tiempo atrás está la historia de Abraham. Como que nosotros vemos el tiempo hacia atrás y lo vemos así como en orden así. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que la primera cosa que Dios vio
en esa línea de tiempo no fue así como estirado, sino como si fuera así. Y que la cosa que traspasa el centro de esto fuera el momento en el que Jesucristo está muriendo por toda la humanidad. Ese es el momento histórico que une a Dios con el hombre. Por eso está conectado Abraham, David, Salomón, el pueblo de Israel, Jesús, nosotros. Y ese momento fue predestinado antes de la creación del mundo. Ni siquiera el mundo había existido y Dios ya había determinado que iba a tener que morir alguien por la humanidad. Es lo que dice la Biblia. Eso significa que entonces, cuando Dios ve a Abraham y lo que va a hacer, lo está viendo al mismo tiempo que está viendo a Jesús y lo que está haciendo, muriendo por nosotros, al mismo tiempo. Dios puede ver al mismo tiempo todos los tiempos. Eso significa que cuando Dios está viendo a David y lo que está pasando en la era de Ornán, está viendo al mismo tiempo también a Jesús muriendo por David. Y por eso para el juicio antes de que David se arrepienta. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios voltea a vernos, si nosotros estamos en esa cruz hincados y rendidos ante Él, Él nos está viendo y por eso es capaz de perdonarnos. ¿Qué tiene todo esto que ver con Pedro? David había vivido muchos de los años de su vida bien. Hoy vimos que Dios nos está tratando de decir, o Pedro nos está tratando de decir cómo vivir una vida bien. Pero ¿qué pasa cuando nos desviamos? Quiero que sepas una cosa. Así como David se desvió y hubo perdón para él, hay acceso y hay perdón para ti. Si tú te has desviado. Y si tú ahorita dijeras, yo estoy viviendo los años más oscuros, más secos de mi cristianismo, no sé, hoy es tiempo. Hoy pudiera ser el tiempo en el que fuera un hasta aquí. Lo único que tienes que hacer es estar cerca del Jesús crucificado para que el Padre te vea ahí y pueda reaccionar y pueda dar su amor a tu vida. Dios no está lejos. Dios no está lejos. Lo único que tenemos que hacer es voltearnos si es que nos hemos alejado de Él y Él está cerca de nosotros. Amén. Pónganse.